¿Qué tal? En este circuito vamos a analizar el comportamiento de los diodos en corriente alterna, el cual en particular es un circuito supresor, que quiere decir que la señal que nosotros tenemos va a ser suprimida, recortada, por unas limitantes que nosotros vamos a determinar qué tanto recorta o no se recorta esta señal. Iniciamos el análisis, da igual hacia qué semiciclo sea primero, se tiene que analizar en ambos evidentemente, ya que estamos en corriente alterna, y esto es una oscilación en función del tiempo. Al tener en este caso 5 volts de pico, tenemos 5 volts pico en el semiciclo positivo y menos 5 volts pico para el semiciclo negativo. Aquí ya tengo dibujado este esquema, estoy iniciando el análisis en semiciclo positivo y que me dice que hacia la parte positiva la corriente va a fluir hacia este sentido, y la parte del diodo que está polarizado, en este caso hacia arriba, por decirlo de alguna manera, no va a conducir, ya que está polarizado inversamente. Entonces se comporta como circuito abierto y paso a analizar esta parte del circuito. Estos limitadores están denotados por una suma que es el voltaje de mi diodo, el cual al ser de silicio es de 0.7, más la fuente que está conectada en serie, que lo alimenta o estabiliza de alguna manera. Entonces, para calcular el voltaje de la resistencia de carga, que es la que me va a arrojar la nueva señal recortada o suprimida, lo hacemos mediante el divisor de voltaje, que está dado por el voltaje de alimentación por la resistencia en la que yo quiero calcular el voltaje, que puede ser un voltaje de salida, en este caso, de 100 sobre la suma de las resistencias. Esto me da 3.3 en este ejemplo, y estos 3.3 volts me quiere decir que son para ambos semiciclos. Si se fijan, el diodo ahorita prácticamente no interviene en su totalidad, ya que estamos viendo solamente el voltaje que cae en esta resistencia, y estamos a simple vista observando que para un semiciclo un diodo sí va a conducir y para el otro semiciclo ese mismo diodo no conduciría, y viceversa. Ahora nosotros, para poder calcular la señal de salida, bien podríamos hacer el análisis para determinar también la corriente en el diodo, la corriente de la malla. Sin embargo, ahorita solo se nos está haciendo énfasis este análisis para la obtención de la señal. Entonces, vamos a cumplir una igualdad, que es: si mi voltaje en mi resistencia de carga es mayor a mi voltaje en el diodo, más su fuente conectada en este mismo, este diodo, si esto se cumple, el diodo va a conducir. ¿Y qué significa que conduzca? Bueno, que la supresión de este semiciclo se va a realizar con con el voltaje que nos arroje esta misma desigualdad. Vamos a hacerlo de la misma manera para los dos semiciclos. Nosotros tenemos que 3.3 volts tiene que ser mayor a mi voltaje en el diodo, que como ya sabemos ambos son de silicio, más la fuente. Para el semiciclo positivo, digamos, yo sé que es 1 volt la fuente que tiene. ¿Ok? Entonces, 3.3, 1.7. ¿Qué pasó? 3.3 es mayor que 1.7 volts, por lo tanto, el diodo conduce. Caso contrario, para el semiciclo negativo, 3.3 mayor al 0.7 más mi fuente, que era de 3. Entonces, esto ya no funciona, aquí no conduce, por lo tanto, la gráfica se verá representada de esta forma. Bien, en esta parte, siguiendo de esta misma señal, para el semiciclo positivo
nuestro diodo sí conduce y sí genera esta supresión del semiciclo a 1.7 volts de los 5 que tiene la amplitud del voltaje pico. Y en este caso, para el semiciclo negativo, el diodo no conduce debido a la desigualdad que comprobamos, por lo tanto, prácticamente deja pasar toda la señal del semiciclo negativo. ¿Qué hubiera pasado si nuestra resistencia hubiera sido un poco más grande y nuestra fuente inclusive hubiera sido un poco más grande? Pues hubiera sucedido, digamos, lo mismo, que hubiera sido también, no sé, de 3 volts, pues hubiéramos obtenido lo mismo, menos 1.7 aquí, y se hubiera suprimido, dejándonos nada más esta parte de la señal, ¿ok? De la amplitud del pico que teníamos de 5 volts, se hubiera hecho la supresión en ambos semiciclos. En este caso se demuestra que no necesariamente los dos diodos conducen, por eso se tiene que hacer el análisis para ambos y no deducirlo. Se tiene que ver qué nos arroja esta desigualdad para poder determinar si la supresión se hace en ambos semiciclos o se hace solo en el positivo o solo en el negativo.